¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy recibimos a Ignacio Munyo, economista. Vamos a hablar, entre otras cosas, de qué está pasando con el dólar, ¿no? La moneda norteamericana que sigue cayendo su cotización en las pizarras del mercado local. Vamos a estar hablando sobre eso y sobre otros asuntos. Muchas gracias por venir. Buenos días. Nico, un gusto estar acá como siempre. Bueno, a ver, para evitar que el dólar bajara por debajo de los 28 pesos, en el día de ayer el Banco Central tuvo que realizar la mayor compra de los últimos 3 años. ¿Qué está pasando? Antes que nada, cuando a los economistas nos preguntan por el dólar, es cuando realmente nos sentimos muy cercanos a nuestros amigos meteorólogos. Y recién fuera de cámara estaba justo hablando de eso con Nubel, porque el tipo de cambio, el dólar, es, diría yo, la variable más difícil de pronosticar para los economistas, porque es una variable muy volátil que responde por infinidad de factores. En particular en este caso, y yendo a la pregunta, hay que entender que en Uruguay es muy poco lo que se puede hacer para frenar las tendencias globales que determinan el valor del dólar. Esta baja que está acá la tenemos en Perú, en Malasia, en Brasil, en economías muy distintas, con contextos internos muy distintos, pero en todas hoy, si uno mira las economías emergentes, se ve que desde marzo de este año hasta ahora hay una tendencia marcada de baja del valor del dólar. ¿Y es igual de pronunciada en Uruguay que en estos otros mercados? No, hay distintas intensidades, ¿no? Hay distintas intensidades porque depende también cómo fue la suba que hubo entre septiembre del año pasado y marzo de este año, que fue una de las subas más importantes que tuvo el valor del dólar en Uruguay y a nivel internacional, porque la suba que tuvo el dólar global, como moneda global, con respecto a todo el resto de las monedas del mundo, que se observó en marzo de este año, fue la mayor suba desde 1982. No existe antecedentes de una suba tan fuerte del dólar. A partir de marzo, y ahí hay que entender qué pasó, hubo un cambio de discurso muy marcado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que cambió su estrategia de comunicación con respecto al impacto que tiene sus anuncios con el valor del dólar a nivel global y por lo tanto el impacto en las economías del resto del mundo. A partir de ahí, en marzo, hubo un cambio sustancial en las condiciones internacionales, en el valor proyectado del dólar, en las tasas de interés de Estados Unidos, y eso trajo una caída continua del dólar hasta el día de hoy. El Banco Central, ¿qué está haciendo? Y bueno, evitando que las fluctuaciones, los cambios del dólar sean más bruscos que lo que podrían ser si no interviniera. Y para eso, el año pasado vendió reservas cuando necesitaba ponerle un techo al dólar para que no suba más de los 33. Este año está haciendo lo contrario, comprando reservas. ¿Para qué? Para evitar que caiga más que lo que está cayendo. Usted decía que de alguna manera, cuando se sienten cercanos a los meteorólogos, se identifica con Nubel en ese sentido. Pero claro, a ver, yo repasaba para preparar la entrevista, uno veía a principio de año se hablaba de un dólar 35, 36 cuando cerrara este 2016. Ese escenario, ya ni que hablar que quedó de lado. Después ya se habló de un dólar a 33 y ahora se habla de un dólar a 30, pero estamos a mediados del mes de octubre y el dólar sigue en picada. Ayer lo tuvieron que sostener para que no bajara de los 28 pesos. ¿Se puede pensar una recuperación del dólar de casi el 10% de acá a finales? El dólar no va a cerrar ni a 30. Nosotros al día de hoy nuestras proyecciones nos dan un dólar por debajo de 30 a fin de año, más cercano a 28,5, 29, niveles similares, levemente superiores a los actuales, pero claro, es muy difícil tener certeza de cuánto va a estar. Lo que sí sabemos que el escenario que se planteaba a principio de año quedó en el pasado, quedó en la prehistoria. Me parece de otra década. Sí, o sea, y era previo, repito, al anuncio de la Reserva Federal. No es que nosotros, los economistas, estamos viendo otro mundo. El mundo cambió, hubo un cambio muy importante en marzo, y nosotros ya en marzo, cuando vimos este cambio, revisamos sustancialmente. Nosotros nuestras proyecciones quedaban en el entorno de los 35 a principio de año, lo bajamos ya a 30 en marzo y lo hemos venido revisando todos los meses cuando salen nuevos datos internacionales, porque nuestro modelo de proyección del dólar, del Centro de Economía del IEM, es básicamente determinado el dólar en Uruguay por factores externos. O sea, no hay variables de Uruguay. Pero ahora ya ni siquiera podemos pensar a fin de año en un dólar a 30. Difícil que llegue, debería pasar. El único potencial ruido que se puede generar de cambios es en diciembre. En realidad, alrededor del 15 de diciembre, cuando de vuelta la Reserva Federal de Estados Unidos se junte para determinar si sube la tasa de interés o no. Hoy los mercados tienen son ambiguos. Hay una probabilidad más o menos de 50 y 50 de que suba o no suba. Depende también de las elecciones, porque Estados Unidos, recordemos que tiene el 8 de noviembre las elecciones presidenciales y hay una enorme incertidumbre y preocupación por
lo que pueda pasar. ¿Y puede hacer algo el gobierno para evitar a ver, no sé si esta caída tan brusca, pero por ejemplo, no sé, yo hace algunos días veía en la cuenta de Twitter de Javier de Aedo que decía, si no emitiera letras no tendría que comprar dólares, la misma historia de siempre, no aprenden. Como que había también alguna influencia por parte de las acciones del gobierno para que esta tendencia a la baja se profundizara. Sí, o sea, obviamente hay acciones que pueden tener impactos de corto plazo y suavizar o aumentar la baja del dólar. Acá tenemos que entender dos cosas. Primero, que la baja del dólar es funcional al objetivo de que la inflación baje. O sea, en Uruguay el dólar tiene un impacto muy fuerte sobre la inflación y así lo hemos visto. Y esta baja que está teniendo la inflación tan marcada responde fundamentalmente a la baja que está teniendo el dólar. A eso apuntaba un poco la pregunta. ¿Cuánto hay del escenario internacional, de esto que baja en todos lados? Y bueno, en fin, Uruguay, ¿qué va a hacer para evitar que baje en todos lados? ¿Y cuánto hay de esto de aprovechemos que está bajando en todos lados y de alguna manera no lo frenemos o hasta profundicemos un poco con la caída para que nos ayude a combatir la inflación? Creo que es muy difícil frenarlo drásticamente, el impacto externo, y que nos sirve para frenar la inflación es una realidad. O sea, aquí estamos aprovechando una situación de la cual estamos recibiendo del exterior y estamos capitalizándola para una coyuntura interna donde ¿cuál es el problema de fondo? Que tenemos una inflación muy elevada y hace tiempo que está muy por encima del objetivo que tiene el Banco Central, y ahí hay que ir al problema de fondo. El problema de fondo es ¿por qué estamos tan caros? Porque cuando baja el dólar aparecen las preocupaciones del sector exportador, de vuelta que Uruguay pierde competitividad, que Uruguay es caro. Y está la enorme discusión que está hoy en el ambiente, es Uruguay es caro porque tiene que ser caro, porque cambió sus fundamentos como país, su economía para ser más caro, o Uruguay está caro porque hay factores que no están del todo ordenados como para ser más barato. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas, ¿no? Si uno se compara con lo que era hace una década atrás, o 20 años atrás, Uruguay cambió. O sea, hay cosas que afectan que Uruguay sea más caro, como por ejemplo Uruguay es más productivo con respecto al resto del mundo, en algunos aspectos en esta última década. Eso hace que sea más caro, naturalmente. Después hay impactos directos del gasto que hace hoy. Hoy la población tiene un mayor nivel de consumo, tanto privado como público, y eso impacta a mayor demanda, y eso hace que aumenten los precios internos, y eso genera que se encarezca el nivel de vida en el Uruguay, y eso, diría yo, son aspectos esperables. Si una economía aumenta su gasto, y esto está estudiado, o sea, si uno aumenta el gasto público de la magnitud que aumentó en el Uruguay, esto se traduce en una economía que se hace más cara con respecto al resto del mundo. Por más que esto no sea acompañado por un endeudamiento. Sí, por más que esto no sea acompañado por endeudamiento. Aumentando el gasto público, aunque uno no se endeude, genera presiones a que aumenten los bienes que se determinan su precio internamente en el mercado interno, y eso hace que sea más caro. Entonces, la pregunta ahí es si somos caros porque tenemos que ser caros o porque estamos ahí tal vez no muy equilibrados para ser caros. Entonces, ¿podríamos ser más baratos? Sí, si Uruguay redujera su nivel de gasto público, que se subió muchísimo desde el 2011 a la fecha, se ha frenado esa suba, eso es verdad. Desde que asumió este gobierno ha frenado el crecimiento del gasto público, pero lo ha dejado en niveles muy altos relativo a una década atrás. Ahora, también es verdad, y yo entiendo cuando se habla de las variables macroeconómicas y de si un país es caro o barato, no se mide solamente esto que yo voy a mencionar. Pero quizás por primera vez en muchos años, vos me podrás corregir, vamos a una temporada estival donde, con relación a Argentina y Brasil, en cuanto a precios estamos muy competitivos. Es decir, no es tanto más caro, y yo diría que en algunos casos, por ejemplo, con relación a Argentina, es más barato comer en Uruguay que en Argentina al día de hoy. Sí. En Brasil depende de a dónde uno vaya, pero si uno va a las grandes ciudades, los precios en los shoppings, en los establecimientos son más o menos como acá, o incluso hasta un poco superiores. Sí, lo que pasa es que Brasil y Argentina también se están encareciendo mucho. Argentina, sin duda, está realmente caro con respecto al resto de los países del mundo, y sí, está ya muy no estamos hablando del parecido tema de si el dólar nos favorece o no nos favorece. O sea, Argentina está caro. Es que Argentina tiene la misma discusión que tenemos nosotros. Hoy en Argentina se está discutiendo esto mismo, por qué baja el dólar, que esto se está volviendo muy caro a Argentina. Entonces estamos como en el mismo baile con Argentina, y por lo tanto la temporada va a ser buena desde el punto de vista de la llegada de argentinos, porque estamos tan caros como ellos, o incluso, como tú decías, un poquito más barato en algunos aspectos, porque Argentina está más caro todavía. Con Brasil no es tan clara la situación. Si uno mide un conjunto de bienes y servicios comparable Uruguay y Brasil, a nosotros nos da que estamos entre un 15 y un 20% más caro que Brasil.
más allá de los ejemplos puntuales que mencionaste, un conjunto más amplio de bienes, nos da que todavía con Brasil estamos caros. Nos hemos emparejado en los últimos 2 años, es verdad, era 40% el desequilibrio a mediados del año pasado con Brasil, hoy es 20%, cerramos una parte de la disparidad cambiaria con Brasil, pero todavía estamos caros. Bien, vamos ya, nos quedan algunos minutos y hay temas que no quiero dejar de abordar porque a la gente le preocupa también. Inflación, estamos cerca del 9%, el techo del rango meta de inflación es el 7%. Las últimas declaraciones públicas del ministro de Economía, Danilo Astori, quedó ahí sobrevolando la idea de vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda a ese techo. ¿Cuánto paño hay en los 3 meses que quedan para terminar el año para decir, bueno, llegamos a muy cerca del rango meta? Difícil que antes que cierre el año lleguemos a esos guarismos, pero nosotros hoy nuestras proyecciones de inflación dan para fin de año 8,2 o 8,3, por lo tanto nos estaríamos acercando. Quizás sea el número más cercano al techo del rango meta. En mucho tiempo. Ahí hay una política contractiva del Banco Central que está reduciendo la emisión y la cantidad de dinero disponible, que es básicamente lo que termina afectando la inflación. Hay un efecto demanda, que este año hemos tenido un año prácticamente sin crecimiento, o sea, un estancamiento absoluto de la actividad económica, y eso hace que haya menos presiones de consumo, de que la gente vaya a comprar menos, por lo tanto los precios aumentan también menos, y tenemos el efecto dólar. O sea, esa conjunción de 3 factores hace que las presiones inflacionarias que tuvimos en el primer trimestre del año se hayan desaparecido, y ahora estamos con presiones a la baja de los precios, que todavía no se traducen en los niveles que deberían estar, y que recordemos que el presidente se comprometió a estar el día que asumió el 1 de marzo del 2015, donde dijo que en 18 meses el dólar iba a estar convergiendo al centro de la banda objetivo del Banco Central, que era 5%. Ya pasaron los 18 meses y estamos todavía lejos de esos niveles. Crecimiento de la economía. El mensaje de rendición de cuentas hablaba de un 0,5% para este 2016. ¿Vamos a estar ahí? Nosotros nos da muy parecido, 0,3, 0,4. Coincidimos con esos números. ¿Pero con una perspectiva mejor quizás para el 2017? Sí. Nosotros estamos viendo hoy que para el año que viene va a haber un crecimiento superior al 1%, que es lo que maneja el gobierno, en gran parte, repito, explicado por un contexto externo que empieza a ser mucho más favorable para el Uruguay que lo que fue este año. ¿Otra vez empezamos a tener viento de cola? Empezamos a tener viento de cola de la región, fundamentalmente. Argentina y Brasil crecen fuerte el año que viene, y el resto del mundo, en materia de precios, de lo que nosotros vendemos afuera, ha mejorado, diría yo, inesperadamente este año. No era esperable que tener la suba que ha tenido el precio de lo que nosotros vendemos, soja, carne, a lo largo de este año. No es esperable una suba muy fuerte en el resto de este año y claro, lo que falta, ahora, pero sí es muy distinto al panorama que teníamos al principio de este año. También es verdad que a principio de este año tuvimos unas grandes inundaciones, toda la situación del tornado, que en aquel momento ya manejábamos que iba a afectar el crecimiento de la economía. Es decir, probablemente si no hubiera pasado aquel fenómeno climatológico, el crecimiento sería superior al que tenemos. Tuvimos eso, yo diría, una discusión negativa durante gran parte del año del ajuste fiscal y la rendición de cuentas, que nos llevó desde abril hasta hace muy poco, que terminó de discutirse en el Senado. Por lo tanto, tuvimos todo un año, que no solo con indicadores más bajos o más negativos en materia económica, sino que un estado de ánimo influenciado por un ajuste con aumento de impuestos que le ponía mayor presiones a este estado negativo de ánimo, echaba leña al fuego, dicho de otra forma, ¿no? Y vamos a crecer el 1%, incluso pese al efecto, porque me acuerdo que lo conversábamos incluso acá cuando se estaba en plena discusión, se ha hablado de un efecto recesivo del ajuste fiscal. Sin dudas, esto genera presiones hacia la baja en el crecimiento, pero que se van más que compensar por factores externos, que para nosotros, según nuestros estudios y nuestros modelos, 2/3 partes de lo que se juega acá, del PBI, de la evolución de la actividad económica en el Uruguay, se juega con factores externos. 2/3 partes. Por lo tanto, si hay 2/3 partes que van a mejorar el año que viene, diría yo que importa poco lo que vamos a hacer nosotros con este tercio que depende internamente, por lo menos para el corto plazo, y esto es clave entenderlo. En el largo plazo hay otra historia y ahí tenemos muchos deberes por hacer. Y en cuanto al déficit fiscal, el gobierno, con otro escenario regional, como bien mencionabas, quizás con otro estado de ánimo también y con otras alarmas encendidas en cuanto a cómo iba a evolucionar la economía a nivel global,
decidió hacer un ajuste fiscal, y un ajuste que va a empezar a regir el año que viene, es decir, en 2017. Que haya cambiado este escenario, que haya cambiado este viento de cola, ¿va a tener algún impacto superior a la baja del déficit de lo que uno podía llegar a esperar? Es decir, ¿va a bajar más el déficit que lo que el gobierno pronosticaba cuando instrumentó el ajuste fiscal? Sí, sí, porque va a mejorar la recaudación de los impuestos que ya estaban, el IVA, el IRAE, el IRPF, lo que ya estaba previo al ajuste va a mejorar la recaudación porque la actividad económica va a crecer más de lo que se pensaba. Entonces vos tenés por ese lado un aumento. Si vos tenés el gasto que no va a crecer más, vos ahí naturalmente ibas a tener una mejora en la situación fiscal por efecto mayor dinamismo en la actividad económica. Si el gobierno hubiera esperado hasta septiembre, ¿capaz que el ajuste hubiera sido de otra manera? Probablemente sí. Y ahí hay que tener cuidado, porque nosotros pensamos que este no es un ajuste de buena calidad, no es óptimo. O sea, obviamente está condicionado a una realidad política que tiene el gobierno, y dentro de esa realidad se buscó hacer lo mejor posible. Si uno lo mira como observador externo de este gobierno, como analista independiente, tiene que decir que si se hubiera implementado otro ajuste donde el mayor énfasis hubiera sido en la reducción del gasto y no tanto en suba de impuestos, las perspectivas para el año que viene serían mejores que las que tenemos hoy, que ya son mejores que las de este año, pero podrían ser incluso más optimistas si no tuviéramos a partir de enero del año que viene un ajuste fiscal que afecta a las decisiones de inversión. Me quedan 2 minutos. ¿Cuánto se nos está jugando en la gira por China? Hoy se reúne Tabaré Vázquez con Xi Jinping. Se reúne con uno de los 2 líderes más poderosos del mundo. Sí, después de Obama o junto con Obama. Ya uno no sabe cuál de los dos es más poderoso, pero se está reuniendo con una de las 2 personas más poderosas del mundo, el presidente de Uruguay. ¿Cuánto se nos está jugando en esto? Y se nos va la vida, así clarito. O sea, creo que en lo que queda de este gobierno, hacer un acuerdo, un TLC con China es, a mi punto de vista, la esperanza que tengo de tener una buena señal fuerte de inserción internacional, de cambio en la política de inserción internacional de Uruguay. Es fundamental. Nosotros estudiamos el tema, estudiamos la trayectoria de los países que logran abrirse al resto del mundo con mayor apertura comercial, mayores acuerdos de comercio, y es dramático el impacto. El 80% de los países que lograron mejorar su desarrollo humano, países emergentes, que no eran ricos hace 20 años atrás, en el 95, y hoy que lograron mejorar su posición, el 80% lo hicieron con mayor apertura comercial, con acuerdos de comercio, alejándose de acuerdos de economías cerradas como fue el Mercosur en estos años. Y la verdad, o sea, nada te asegura abrirse, no es que uno se abre y tiene automáticamente la llave para el desarrollo, para tener mayor productividad, mayor niveles de ingreso y mejor distribución de ingresos. Pero lo que sí dice la evidencia, y esto es importante tenerlo presente, es que los que lograron esto, los que lograron desarrollarse, mejorar la calidad de vida de su población, el 80% de los casos lo hicieron con una mayor apertura de la economía. Y ese es el camino que quiere ir el Poder Ejecutivo. Para eso estamos en China y ojalá nos podamos traer de China un avance que sería el puntapié inicial de un acuerdo con China que debería ser el primero y después ir por Estados Unidos, por Corea, por Japón, por la Unión Europea, nosotros solos. Y no es, de alguna manera no es un contrapeso. Hay 2 preguntas que le quiero hacer antes de terminar sobre este punto en particular. Asociarse a China, firmar un tratado de libre comercio con China, ¿no es un impedimento, no es una mala señal para la idea de asociarse al Transpacífico, que es una alianza comercial generada un poco para hacerle la competencia y el contrapeso a China? Hay que entender lo que es Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay es un país muy chico, Uruguay no marca aguja en temas políticos internacionales. Hay casos, por ejemplo, Chile, que tiene un acuerdo de libre comercio con China firmado ya hace mucho tiempo y es miembro pleno ya firmante del Transpacífico. Claro, pero ya tenía el acuerdo, ¿no? Es previo. No importa, porque el nuevo formato de acuerdos internacionales es de apertura. O sea, cada país tiene su agenda propia y firma un acuerdo sin tener que condicionarse a las agendas de los otros países. El gran problema que tiene el Mercosur, que es esto, que tenemos que ir todos juntos, que si uno da un paso tiene que avisarle al otro. Hoy la tendencia es que cada uno va como puede y como quiere. Y hoy es tener el corazón del gobierno, hoy en China, tratando de llegar a un acercamiento comercial, es lo que tenemos que hacer. Y tiene que ser el puntapié inicial hacia una mayor apertura, mayor dinamismo de nuestro gobierno. Tenemos que ir a golpear todas las puertas, no solo la de China. Hoy la de China es internamente para el Uruguay la más fácil de vender. ¿Por qué? Porque es la que genera menos de resistencia internamente en el Uruguay. Que ese sea el puntapié inicial hacia otros acuerdos que necesitamos. ¿Y no es una amenaza para la industria local?
es una amenaza para la industria local que no es competitiva. Lamentablemente, cuando uno se abre, hay sectores que estaban funcionando bajo el resguardo de la protección que van a tener que adaptarse, cambiar parte de sus negocios, pero lo que se sabe, y los estudios así lo demuestran, es que cuando un país se abre, mejora el nivel promedio de vida de su población. Hay un estudio reciente muy bueno que te dice que cuando firmás un acuerdo TLC con un país, el comercio con este país aumenta a razón del 4% anual, más allá de la tendencia que ya venía creciendo. Por lo tanto, si firmáramos con China y si estas tendencias estudiadas, muy bien estudiadas, en un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, se cumplieran, tendríamos un extra de 4% de comercio con China todos los años, más allá de lo que ya veníamos teniendo. Entonces, eso te implica un empujón de dinámica que necesitamos como el agua hoy en el Uruguay. Ignacio Muyo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto, como siempre. La pausa y seguimos con mucha más información.